Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo estás? Aquí te traigo el proyecto para hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te quedas ante esta diadema, bicha? ¿Bonita? ¿Te gusta? Curiosa de tejer. Ante todo, curiosa de tejer. Cálida, amorosa, divertida. Bueno, que si te gusta, vamos con el vídeo. Pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal. Te voy a pedir que le des un corazón, le des un dedito arriba, un like y me regales un comentario porque así será como podamos crecer si lo ve más gente. Compártelo, si conoces a alguien que le pueda interesar, esto siempre. Guárdatelo para poder tejerlo cuando te apetezca. Y dicho todo esto, vamos con el vídeo. Muchas gracias por tu ayuda de antemano y espero que lo disfrutes. Bien, vamos a tejer esta diadema. Para eso hemos empezado con 13 cadenas. Y ahora voy a poner 1, 2 y 3 cadenitas y 4 cadenitas para tejer un punto alto doble en la sexta cadenita. Y vamos a tejer puntos altos dobles en los otros 12 puntos. Las 4 cadenas iniciales nos van a servir como el primero de los puntos altos dobles que yo quiero tejer. Bien. Ahí vamos. Y vamos a tejer un punto alto doble en cada una de las cadenas iniciales hasta tener 13 puntos. Tengo los 13 puntos altos dobles. Voy a marcar el del medio, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Voy a marcar este punto por una razón, porque no voy a tejer ni un solo aumento en él, pero en los demás voy a tejer algún aumentito. Verás cómo voy a hacer. 1, 2, 3, 4 y tejo un punto alto doble aumentando. Bien. En el siguiente punto solo tejo un punto alto doble. Bien. En el siguiente voy a hacer 2. Voy a aumentar 1 y 2. En el siguiente solo 1, es decir, 1 sí y 1 no, y hasta llegar a mi marcador voy a ir aumentando los puntos que tenemos. Aquí. Aquí otra vez 2, 1 y 2. De pronto 1. Bien. Estamos viendo cómo estamos aumentando los puntos, ¿verdad? Ahora, el que es del medio, que hemos dicho, lo dejamos tal cual. Tejemos solo un punto alto doble. Y me voy al siguiente. Y empiezo tejiendo aumentos. 1 y aumentamos. Otro que no aumentamos. 1 sí y 1 no. Igual, ¿vale? De repente aumentamos. Y 2. Aquí solo 1. Aquí en el siguiente 2. 1 y 2. Y el último, pues nos toca solo 1. Mira cómo va de grande ya. Bien, hemos aumentado 3 puntos en cada lado de la mitad que hemos marcado, ¿vale? Entonces aquí tenemos ahora 9, aquí tenemos 9 y uno más. Bueno, ahora vamos a tejer
toda una vuelta de puntos altos dobles, sin aumentos y sin nada. Bien. Ahí vamos a ir, perdón, 2 vueltas de puntos altos dobles sin tejer aumentos y sin tejer nada más que un punto alto doble en cada punto. Bien, venga, vamos a tejerlas. Mirad, llevamos 6 vueltas. Esta disminución y aquí los aumentitos. Esta séptima vuelta la vamos a tejer en puntos bajos y de la siguiente manera. Un punto bajo después de una cadena, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a saltar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 6 voy a tejer los puntos bajos que me restan. Es decir, 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las cadenas. Bien, y ahora ya voy a volver a tejer 6 vueltas de puntos altos dobles. 1, 2, 3 y 4 cadenas que sustituyen a ese primer punto alto doble. Y ahora, punto alto, no, he dicho punto alto doble, ¿verdad? Así es. Punto alto doble en todos los puntos, pero voy a enseñaros o voy a mostraros cómo en las cadenas también voy a tejer ese punto alto doble. Por eso vamos a llegar hasta ahí. Primero hice cadenas y después rellenamos las cadenas con puntitos. ¿Para qué o por qué? Porque así vamos a tener, un agujerito, un huequito. Pero importante que tejamos los puntos, ¿vale? No hace falta que vayamos sobre las cadenas. Si queréis, sí, pero no es necesario ir sobre las cadenas. Basta con poner esos 5 puntos altos dobles que antes fueran cadenas en la vuelta anterior. Para tener los mismos puntos todo el rato, ¿veis? 4 y el último, 5. Bien, y ya tejemos todos los puntos altos dobles hasta terminar la vuelta. Bien. Bien, pues tejemos de esta manera 4 repeticiones completas. Espera que voy a tejer el último. Ahí. ¿Vale? Vamos a tejer ahora esto 4 veces más, es decir, 6 vueltas con puntos altos dobles y una con puntos bajos tejiendo ese hueco de 5 cadenas. Así hasta tener 4 repeticiones completas, ¿vale? Venga, vamos allá. Bien, ahora que tengo las 6 primeras vueltas, agujerito, 6 vueltas, agujerito, 6 vueltas, agujerito, 6 vueltas, agujerito, las últimas 2 vueltas las voy a tejer como estas 2 primeras. Aquí voy a acabar con 3 vueltas, no con 6, ¿vale? Porque ahora mismo ya tengo
47 centímetros, más esas 2 vueltas más van a sumar los 50 centímetros que yo necesito y quiero. Bien, entonces estas últimas 2 vueltas las vamos a tejer de la siguiente forma. Bien, voy a poner aquí mejor el hilo. Voy a dar vuelta y os acordáis que aquí al principio hicimos aumentos. Teníamos 13 puntos y aumentamos en 6 puntos. Pues ahora voy a hacer eso mismo pero disminuyendo. Con lo cual yo ahora empiezo, con punto alto doble voy a tejer un punto que tejo y cierro o termino con el siguiente. Entonces aquí voy a empezar y lo cierro. Voy a tejer en el siguiente punto de base un punto completo. El siguiente punto de base lo voy a tejer punto alto doble, pero no lo voy a terminar porque lo voy a terminar con el siguiente. Entonces aquí voy y tejo otro más. Bien. El siguiente solo lo tejo, 1, bien, ya tengo 2 disminuciones. El siguiente va a cerrarse con el próximo. Voy a ir tejiendo uno sí y uno no, una disminución. Bien, en punto alto doble, esto sí, ¿vale? Para terminar igual. Y ahora aquí de nuevo, puntos altos dobles que se cierran juntos. Aquí está el primero. Y aquí va el segundo. Bien. Y así voy a terminar la vuelta tejiendo un punto de disminución, alternando un punto de disminución, uno sí y uno no de disminución. Bien. Ahí. Y el siguiente y lo disminuyo. Bien. De nuevo, uno sí, solito y 2 de disminución. 1. Habré tejido 6 disminuciones. Bien, ahí. Y el último punto alto doble, que es uno solo, sobre las bases de las cadenas, de las cadenas iniciales. Ahí termino. Y voy a terminar la última de las vueltas tejiendo un punto en cada punto y tendré 13 como tenía en origen. ¿Vale? Con eso habré tejido todo lo que yo necesito para tejer mi diadema con puntos altos dobles. Bien, quiero terminarla al tiempo con todas a la vez para que veamos que hay 3 vueltas y no 6, que voy a tejer disminuciones para que se me queden igual los puntos de inicio y los de fin y haya menos puntos con el ánimo que se aligere la parte de abajo, ¿vale? Que eso creo que es súper buena idea, porque así no va a quedar tan gruesa abajo al doblar, al hacer todo lo que se viene ahora, chicas. Vamos a ver. Bueno, de momento voy a terminar la vuelta. Ay, cuidado. Voy a terminar el último punto alto doble. Ahí tenemos terminado. Ahí tenemos ya mi último punto y ahora vamos ahí. Vamos a ver nuestra diadema cómo va, ¿vale? Todo esto de grande. La vamos a medir de nuevo. Se sale de la pantalla aquí. Nos mide 52 centímetros, ¿vale? 51,5 para no mentir. Bueno, ahora que tenemos una pieza, tenemos que tejer otra igual que esta, que por arte de magia aparece aquí. Tenemos 2 piecitas iguales.
Bien, tenemos dos piecitas iguales. Y vamos a hacer lo siguiente a la hora para la composición de nuestra, espera, para la composición de nuestra diademita. Pues entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? La primera de las cosas, voy a poner al revés, ¿vale? Voy a enfrentar, aquí tenemos 3 vueltas al final solo y aquí tenemos 3 vueltas que yo las he puesto al final, pero ahora les voy a dar la vuelta y las pongo al principio, ¿vale? Están, he hecho así, bien, y vamos a empezar a unir de la siguiente manera. Vamos a poner la parte larga, la vamos a sacar por aquí para empezar nuestra unión. Bien, y ahora, agarramos este y lo vamos a pasar por el primero de los huecos que tenemos ahí. Ahí, vamos a ir pasando. Y vuelvo a repetir. El de arriba para abajo. Y vuelvo a pasar el de arriba por abajo. Todo el tiempo vamos a pasar igual, el de arriba para abajo, estirando. Mira qué chulo. Ahí vamos, el de arriba hacia abajo. Ahí. Arriba para abajo, aquí, que se nos quede bien estiradito. Ahí. Ahí tenemos. Bien, el de arriba, abajo. Y el de arriba, abajo, al último de los huequitos. Bien, y ahora ya establecemos ahí nuestras uniones. Vamos a unir. Bien, ahora aquí vamos a poner nuestra cinta del pelo. Ahora tenemos nuestra cinta del pelo para poner entre medias de las dos vueltas, de las dos cintas que hemos hecho, y lo vamos a unir con punto bajo, con punto deslizado, perdón, mejor, para que se queden uniditas, sin problemita, pegaditas. Como no he soltado esta hebra, pues voy a seguir con ella. Bien, aquí está en medio metida nuestra hebra. Pues ahora vamos, ¡ay! Ya la tengo. Pues ahora vamos a ir uniendo todos los puntos. Bien, engancho por un lado, engancho por el otro y deslizado. Todo lo más pegado. Aquí sí voy a unir y voy a juntar, voy a ponerlo lo más pegaditas que pueda, porque eso va a hacer que se cierre todavía más. Las voy a juntar, o sea, voy a tejer el punto deslizado lo más pegadito que pueda. Bien, y más siendo una lana que es como tan mullida, tan suave, es súper genial tejerlas uniditas y frunciditas, pero sobre todo eso, muy junticos. Aquí no hay peros, bien pegadito, bien prietito, bien prietito, todos los puntitos. Ahí estamos. Y ahora voy a pasarme al otro lado. Aquí ya lo tengo, ¿vale? Aquí ya está. Y ahora con las mismas voy a pasar esta pieza por un lado para que se me queden otra vez las dos unidas y con esta misma hebra voy a seguir uniendo, ¿bien?
Y tenemos nuestra diadema unidita, unidita y terminadita. Estamos en el final y yo con la misma cara que al principio. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado cómo se teje? Es fácil de tejer, un proyecto en punto alto doble, pero que lo podemos emplear con cualquier punto que te puedas imaginar y que te guste, ¿cierto? A mí me parece muy bonita esta diadema, muy sencilla, muy cookie y muy cálida, sobre todo muy cálida y adaptable a todas las tallas, porque claro, crece. Bueno, pues dicho esto, y si te ha gustado, te pido que me sigas lo que te he comentado al principio. Está Fantastic Treyoli. Vamos, nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí.